Hermanos, Dios nos permite esta mañana también para poder escuchar la palabra mediante los siervos, la palabra que Dios mismo quiere dar a nuestro espíritu para poder crecer constantemente en la fe. Realmente el Hijo de Dios es el que nos permite el Evangelio para avanzar, para seguir adelante con un solo corazón, el corazón de nuestro Señor. Por eso debemos dejar que la palabra pueda trabajar en nuestros corazones y que por Jesucristo solamente hemos recibido la salvación, que por amor Él dio su vida por nosotros derramando hasta la última gota. Y de esa manera nos hizo justos, santos y perfectos para presentarnos con ese corazón ante nuestro Padre. Vamos a comenzar alabando esta mañana, vamos a cantar del himnario bautista el himno número 183. Himno 183, Gracia admirable. Oh, gracia admirable, dulces, que a mi pecador salvó. Perdido estaba yo, mas vine a sus pies, fui ciego, visión me dio. La gracia, amén, enseñó a temer, del miedo libre fui. Cuán bella esa gracia fue en mi ser, la hora en que creí. Peligro, lucha y tentación, por fin los logré pasar. La gracia me libró de perdición y me llevará al hogar. Después de años mil de estar allí, en luz como la del sol, podremos cantar por tiempo sin fin las glorias del Señor. Amén. Por gracia es la victoria, por gracia es que nos encontramos en este lugar, por el amor el cual tiene hacia nosotros nuestro Señor. Jesucristo murió en la cruz, en el Calvario, derramando hasta la última gota por nosotros, por nuestros pecados, para limpiarnos, para lavarnos con esa sangre preciosa. Por eso, cuánto Él nos ha amado, cuánto Él nos ama, realmente es un tiempo eterno por el cual hemos recibido la salvación. Eso es necesario creer en nuestros corazones y que la palabra pueda dar la esperanza a los corazones y a las personas, ¿no? Vamos a seguir alabando esta mañana. Vamos a cantar el himno número 9.
Himno número 9. Señor, ¿quién entrará? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Y es realmente que nosotros necesitamos tanto de nuestro Señor para que Él nos dé un corazón limpio, puro y santo. Y solamente creyendo en la palabra es que podemos llegar a esto. Por eso de nosotros nada bueno puede salir, porque de nosotros salen los malos pensamientos, las lascivias, todo lo malo sale de nosotros. Mas de Dios todo lo bueno, porque de Él viene, ¿no?, la paciencia, el amor, la felicidad, todo lo bueno. Por eso es muy necesario el poder acercarnos a su palabra, porque estando junto a Él podemos avanzar con un corazón el cual puede servir hacia nuestro Señor. Y es la sangre de Jesucristo el que hace ese puente para que nosotros podamos unirnos a Él, que nos permite estar en su presencia día a día. Vamos a seguir alabando esta mañana. Vamos a cantar el himno 94. Himno 94, Tierra de Palestina. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbre, bañada por la lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado, que en tu seno sagrado vivió el Salvador. Y en tus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre,
preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes ya destruidas, que si tuvieran vida nos hablarían bien. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Jesucristo nació en Belén y nació en un pesebre para luego poder crecer y cumplir esa voluntad la cual nuestro Señor ha impuesto en Él, de morir por nuestros pecados, de ir a la cruz como un cordero y ser ofrecido. Pero para esto tuvo que sufrir un cruel calvario, pero por amor hacia nosotros, por amor hacia todos sus hijos realmente. Por Jesucristo somos justos, somos santos, somos perfectos, por ese amor el cual ha derramado por nosotros su sangre. Por eso es muy necesario el creer, ¿no? Como dice la palabra, porque todo aquel que cree en Él, ¿no? No se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Realmente la palabra nos dice así. Creer que Jesucristo murió y nos quitó los pecados. Vamos a seguir alabando esta mañana. Vamos a cantar el himno número 192. Himno 192. Sin Cristo no tengo nada. Sin Cristo no tengo nada. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo la vida como un barco sin timón. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven, acéptale hoy, oh Cristo, oh Cristo, sin ti, nada soy. Sin Cristo mi alma está muerta. Sin Cristo esclavo yo soy. Sin Cristo no hay esperanza, mas con Él yo salvo soy. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven, acéptale hoy, oh Cristo, oh Cristo, sin ti, nada soy.
Cristo dio su vida por nosotros y por Él podemos ir hacia el Padre, presentando la sangre la cual derramó por nosotros. Dios reconoce la sangre de su Hijo Jesucristo y es lo único que quiere ver en nosotros, en nuestros corazones, en los dinteles de nuestras puertas. La sangre del Cordero, la cual fue derramada por todos nosotros, dándonos así la entrada hacia el reino de los cielos. También así mandamos saludos a los hermanos que también van sintonizando mediante las redes sociales, Facebook, YouTube o los diferentes medios, ¿no? Y también puedan compartir con aquellos que realmente necesitan la palabra. Es muy necesario el poder llevar el Evangelio, haciendo un like, compartiendo, comentando, ¿no? Así también muchos pueden recibir este Evangelio, el cual Dios nos ha permitido. Y también aquellos, ¿no?, que escuchan la Radio Jerusalén, la emisora que está a las 24 horas con nosotros y nos permite escuchar también el Evangelio de los diferentes siervos que están alrededor del mundo. Podemos escuchar con mucha atención el mensaje que Dios nos quiere dar. Vamos a seguir cantando esta mañana. Vamos a cantar el himno número 227. Himno 227, me guía Él. Me guía Él con cuanto amor, me guía siempre mi Señor. En todo tiempo puedo ver con cuánto amor me guía Él, me guía Él, me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor en el abismo del dolor, oh, donde intenso brilla el sol, en dulce paz o en lucha cruel, con gran bondad me guía Él, me guía Él, me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce mi buen pastor. La mano quiero yo tomar, de Cristo nunca vacilar, cumpliendo con fidelidad tu santa y santa voluntad. Me guía Él, me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Y la carrera al terminar, el alba eterna al vislumbrar, no habrá ni dudas ni temor, pues me guiará mi buen pastor. Me guía Él, me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Es muy necesario para nuestras vidas y para nuestros corazones el recibir la guía de nuestro Señor.
Por eso constantemente la palabra viene hacia nuestros corazones mediante los siervos, la cual realmente alimenta a nuestro espíritu para poder seguir creciendo, para avanzar, para poder recibir ese alimento, el cual Dios quiere darnos para fortificar nuestro ser. Por eso, ¿no? Siempre escuchemos con atención la palabra la cual Dios quiere darnos. Para eso también pedimos, ¿no?, a los hermanos que puedan apagar sus celulares o también alguna necesidad si es que tienen, también realizarla en estos momentos. Así también todos podemos escuchar con atención la palabra de nuestro Señor. Vamos a seguir alabando esta mañana. Vamos a cantar el himno número 156. Himno 156, siempre amanece. Siempre amanece como al principio, aves que cantan, siempre se ven, todo hermoso cuando amanece. Demos con gozo gloria a Dios. Cae la lluvia sobre la hierba como al principio de la creación. Pues nos ha dado con el rocío su bendición. Suya es la aurora, suyo es el día, todo perfecto Dios lo creó. Una alabanza siempre le vemos cada mañana al Creador. Sí, Dios nos permite todos los días para poder alabar, para poder escuchar su palabra. Este tiempo, cuán necesario es poder tener esa paz en nuestro corazón y entender que Jesucristo murió por nuestros pecados y nos ha dado la salvación. Por eso podemos descansar en Él y realmente sentirnos felices y gozosos por la palabra a la cual Dios nos quiere dar, por la palabra que también vamos a recibir en nuestros corazones. Y esta palabra, compartir hacia las personas que están cerca de nosotros. Realmente es una gracia infinita la cual Dios nos da. Vamos a seguir alabando esta mañana. Vamos a cantar el himno número 157. Himno 157, Has hallado en Cristo. Has hallado en Cristo plena salvación por la sangre que Cristo vertió. Toda mancha lava de tu corazón, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que
siempre al lado de tu Salvador, por la sangre que Él derramó. El pecado eres siempre vencedor, eres limpio en la sangre eficaz, eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Tendrás ropa blanca al venir, Jesús, eres limpio en la fuente de amor. Estás listo para la mansión de luz, eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Cristo ofrece hoy pureza y poder, acude a la cruz del Señor. En la fuente es que limpiará tu ser, acepta su sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Buenos días, hermanos, oremos. Señor Padre, nuevamente nos permites reunirnos, Señor, en este culto tan importante, Señor, tu palabra, tu corazón que nos brinda, Señor, para siempre tener esa esperanza, Señor, en estos momentos donde el país vive mucha dificultad, pero nosotros te tenemos a ti, Señor. Somos salvos, somos justos, perfectos, Señor, libres del pecado por tu gracia, por tu misericordia, Señor, por esa gran obra que hizo tu Hijo amado Jesucristo, Señor, limpiarnos y quitarnos el pecado, Señor. Te agradecemos porque hoy nos permites reunirnos para escuchar tu palabra, Señor, con un solo corazón, Señor. También a que las personas que son invitadas, los nuevos que vengan y escuchen su palabra, Señor. Apresure los pasos de los hermanos para que vengan a escuchar esa palabra, esa esperanza, ese impulso que tú nos das todos los días, Señor. Te agradecemos, Señor, también porque tú permites muchas pruebas, Señor, pero también nos permites muchos seminarios para poder hallar esa gracia. Nuevas almas, Señor, vienen y tu trabajo tuyo siempre está ahí, Señor. Tú nos permites recibir tu corazón a cada uno de los hermanos, Señor, para poder transmitir esa alegría, Señor, mediante los seminarios, Señor. También ese campamento mundial que en Corea, Señor, los siervos fueron, que regresarán con mucha palabra, Señor. Hoy estará también el pastor predicando, Señor. Dele ese corazón, Señor, dele su sabiduría, Señor, para poder mostrarnos su corazón y su palabra, Señor. Te agradezco por este día, orando en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Buenos días, ¿no, hermanos? Como ustedes saben, nuevamente, hoy hemos tenido bastantes seminarios, debe haber muchos testimonios, ¿no? Quien quisiera testificar, por favor, cómo está realizando en su zona testimonio, ¿quién quiere testificar? ¿Invitamos? Qué bueno, ¿no? Como yo he ido a compartir un seminario, pero he visto tantas personas que han recibido, ¿no?, la salvación. Buenos días, hermanos y hermanas. Estoy agradecido al Señor, me permite esta mañana también dar testimonio.
voy a compartir con ustedes 2 versículos. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Este tiempo nos ha tocado a nosotros, la zona 5 de Miraflores, realizar el seminario bíblico entre jueves y viernes. Realmente yo quiero agradecer a Dios por su misericordia, porque realmente a través de la guía del siervo hemos podido hallar esa gracia para poder realizar. Por eso, lo que me permite esta mañana hablar es que para el Señor no hay que escatimar nada, ¿sí? Porque de Él recibimos tanta ayuda todos los días, ¿sí? Todos los días recibimos ayuda, aunque digamos otras cosas, pero el Señor nos dice que somos justos y somos justos, ¿sí? Quiero agradecer también primeramente a la zona 5, a los hermanos, a mi familia también, después también al Grupo Esperanza, también que nos ha estado visitando los 2 días, y también al pastor Rubén, ¿sí? Pastor Rubén ha estado con nosotros los 2 días, donde el primer día ha compartido la vida de José y el segundo día como los levitas también han recibido la salvación. Realmente tan clarita la palabra que los que tenemos la salvación reconfirmamos más nuestra salvación, pero los que han estado por primera vez invitados, podemos escuchar de ellos, ¿no? Que realmente yo vivía en otra época, pensé que vivía con Dios, dicen, ¿no? Pero esta vez ha tocado nuestro corazón, dice la palabra. Por eso también nosotros estamos agradecidos. Sé que han estado de visita muchos hermanos de las diferentes zonas, también hemos podido unir el corazón con ellos, pero también han estado algunos nuevos, los cuales han recibido la salvación. Pero como decía, algo que me llevó siempre a meditar y me llena harto de esperanza en mi corazón, es lo que decía el pastor Pablo Shin. El pastor Pablo Shin decía, ¿no? Yo cuando he hecho un seminario bíblico y solamente había hecho yo para una sola persona. ¿Ustedes saben quién es esa persona? No. Una sola persona recibió la salvación ahí. Era el diácono Carlos. ¿Se acuerdan? Por eso le decía, a este hermano Carlos me cuesta mucho dinero, decía, ¿no? Pero para Dios, como decía a un principio, no hay que escatimar. A Dios hay que darle todo lo que Él nos da también. Porque solo hacemos algo muy importante, le devolvemos de lo que Él nos da. Por eso, hermanos, en su corazón siempre debe estar, no hay no tengo. Aquel que dice no tengo, es que no tiene a Dios en su corazón, no vive Jesucristo y no tiene la salvación. Porque nosotros tenemos nuestro Padre, ¿sí? Que guarda y cuida por cada uno de nosotros. Para eso venimos también a la iglesia, porque hemos recibido la salvación. Y si nuestro Padre nos ha escogido, nos ha levantado a nosotros, es para eso, para llevar su palabra, para agradecerle y no ver si estamos gastando mucho o no estamos gastando. Eso jamás debe estar en nuestro corazón. Por eso dice esa palabra, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, dice. Es para el Señor. Y así uno recibe mucha bendición. Yo estoy agradecido cómo Dios trabaja en mi vida, trabaja en mi esposa, trabaja en mis hijos. Por eso también yo le agradezco, porque la vida de creencia de mí es 100%. Pueden decir lo que sea. Yo siempre escucho, no, a veces voy a vertir una opinión, dicen, no tiene la palabra. No me interesa la opinión de esa gente, ¿sí? A mí lo que me interesa es que Dios me dice que soy justo y soy justo. Nada más. Eso es lo que me interesa. El chisme siempre está, hasta en la Biblia. El chisme dice que hace daño al justo. Y es verdad, y habla en la Biblia. Por eso, así como el rey Nabucodonosor dijo, yo hice esto, y cuando Dios le quebrantó, muchos sátrapas, que son los que estaban con él, han escapado,
así también a veces mucha gente opina de uno, ¿sí? Entonces, nosotros estamos en mi familia realmente agradecidos por esta salvación y agradecidos porque este tiempo de este seminario realmente hemos podido escuchar de nuevo y también hemos podido ver cómo los hermanos han llegado y hemos escuchado juntos y hemos unido nuestro corazón, ¿sí? Servir a los hermanos por lo que Dios nos da es algo muy precioso, ¿sí? Por eso, hermanos, importante que siempre miren a Dios, no miren su condición, no miren su fuerza, que no sirve. La fuerza de Dios, el poder de Dios es algo muy hermoso. En el 2º versículo dice, sabiendo que del Señor recibiréis recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. A Él nomás tenemos que servir, ¿sí? Por eso este tiempo, como decía el presentador, tiempos difíciles, decía, ¿no? A nosotros no nos interesa tiempos difíciles, nos interesa llevar su palabra, tener estos seminarios para que esa gente que está sufriendo afuera venga y conozca también a Dios, conozca también para qué vino Jesucristo a este mundo, ¿sí? Por eso, así como nosotros no vemos la situación, si hay aceite, no hay arroz, no hay esto, Dios no nos hace faltar el pan de cada día en nuestra mesa. Amén, hermanos. Muchas gracias. Qué bueno, ¿no? Esos seminarios que se están realizando. El hermano Jorge, como lo ha hecho, con todo corazón. Dios le ha permitido y también pastor, ¿no? Yo tuve la oportunidad de apoyar a la zona, ¿no? A un principio también contarles que yo pertenecía a esa zona, ¿no? No quería, pero no quería ser su guía, nada, pero Dios me permitió y me mostró y me formó para la alegría de mi hogar, de mi familia. Todos están ya en el camino. Falta algunos hermanos de mi familia carnal, ¿no? Pero Dios va a permitir, ¿no? ¿Alguien más quiere testificar? ¿Cómo está el Señor trabajando? Testifiquen. ¿Cómo has recibido? ¿Y la hermana? Gracias. Buenos días, hermanos. Yo también quiero dar gracias a Dios. Como ustedes ya saben, es de su conocimiento, he pasado por muchas dificultades que Dios puso en mi corazón, en mi vida, para poder… Yo a un principio era mucho dolor, ¿no? La situación que había recibido eran grandes. Era como para una persona que está viviendo fuera de la iglesia. Yo así veía, no, esto no debería de pasarme a mí, yo estoy dentro de la iglesia. Esto pasa afuera, sí, pero realmente Dios nos pone algunas situaciones inexplicables para trabajar, ¿no? En el corazón, para formar nuestra vida también y cómo estamos escuchando la palabra de Dios. Yo realmente, quizás por mi fuerza he estado llegando mucho tiempo, yo siempre he estado dentro de la iglesia y yo me justificaba con eso, ¿no? Yo estoy dentro de la iglesia, yo hago esto, yo estoy así. O sea, yo veía yo, pero Dios quería botar ese yo. Dios quería verme sola y que me apoye solamente en Él y ver la obra de Dios. Realmente en aquel tiempo, ya hace casi un mes, Dios me ha permitido pasar una situación, pero botando toda mi fuerza, toda mi manera, todas mis pruebas que yo tenía adjuntada, todo, lo olvidé, no llevé al lugar de donde tenía que estar junto al juez para hacer mis declaraciones. Ahí Dios me ha puesto, ¿no? De que no quise llorar, pero me sentía tan sola que no tenía, yo en ese momento quería un hermano de mi familia carnal, mis hijos, alguien quería, pero no había nadie. Ahí me derrumbé y dije, Señor, ahora sí estoy en tus manos.
Solamente tú vas a solucionar. Si tú quieres hundirme, me hundes. Y si tú quieres sacarme, me sacas. Porque yo no voy a hacer nada, porque no tengo nada. Solo estoy agarrada de mi fotocopia de carnet. ¿Qué voy a hacer con eso? Tenía que presentar tantos documentos, ¿no? Entonces, realmente yo quería tirarme al piso así. No puedo, quería gritar o escaparme, pero mi corazón clamaba y como Dios exactamente ha trabajado, sí me ayuda. También este tiempo, ¿no? Sigo pasando con la situación de mi hijo. Es otra situación también que Dios me está poniendo. Yo sin darme cuenta mi hijo era todo para mí. Yo sin mi hijo no me movía para viajar, para salir del país. Siempre manejaba a mi hijo. Al único lugar que no lo llevé fue a Estados Unidos porque no tenía visa él. Pero después siempre se ha movido conmigo. Todo era mi hijo, así. Pero ese tiempo yo podía, ya tanta dificultad, entonces pude ver también, ¿no? De que Dios, no puedo tener otro ídolo. Yo lo veía, yo nunca lo había visto que era un ídolo mi hijo. Siempre yo dije, es mi hijo y yo soy la madre y yo tengo que estar con él, cuidar de él. Y él también demostraba de esa misma manera conmigo, ¿no? Pero ya se fue, esto ya va a ser como unos 10 meses que está pasando con esta situación del juzgado y todo, ¿no? Se fue a vivir con su papá, mi hijo. Entonces, el día viernes nuevamente recibí la demanda de parte del papá. Me suma un monto de dinero por el tiempo que está, pero yo lo he criado desde que nació. Yo no lo he pedido a él. Él es una persona pudiente, pero ahora él me está sumando un monto de dinero por estos 10 meses que está con mi hijo, pero ni aún así quiere entregarme a mi hijo. El juez ha dictado que vuelva conmigo, pero él se encaprichó y está apelando nuevamente porque quiere quedarse con él, porque mi hijo él es ya que se vale por sí mismo. En cambio, yo desde bebé tenía que cuidar, tenía que hacer muchas cosas, pero ya. En este tiempo yo quiero compartir un pasaje de la Biblia, Eclesiastés 3:1. Eclesiastés 3:1 dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Cada que se pronuncia delante del juez o con el abogado, mi corazón se quebrantaba demasiado hasta el día viernes. Y ayer leyendo la Biblia, desde el viernes en la tarde ya dije, ya basta. Aquí murió mi hijo. No tengo hijo, porque era un hijo prestado que Dios me había dado. Yo quería adueñármelo, quería para mí, todo para mí. Pero ya con esta otra demanda dije, no, hasta aquí. Él es hijo de Dios. Él me lo prestó. Yo lo disfruté. Pero ya Él quiere ordenar su vida también. Me duele dejarlo. Pero dice, todo tiene su tiempo. Debajo del cielo. Aquí en la tierra. Él lo va a hacer. Él lo va a formar. Yo no tengo nada que hacer ya en su vida. Yo demasiado le sobreprotegí, le cuidé y ya basta. Así Dios me está dando a entender ahora de que yo soy su padre, tú no eres nada, tú solamente he usado tu vientre, yo lo he formado desde el vientre de ti a tu hijo. Él es mi hijo, yo lo devuelvo, ahora lo devuelvo a mi hijo. Ahora, ¿qué es lo que quiere Dios? ¿Quiere procesarme? ¿Quiere llevarme? ¿Quiere seguir el juicio? No importa, lo voy a hacer por el Hijo de Dios, porque no es ya
voy a dejar todo también esto en las manos de Dios. Que Dios pueda trabajar también en el corazón de Diego. Realmente no quería aceptar el día viernes, pero con esta palabra dije, Él tiene su tiempo y su hora. Me ha dado a disfrutar 16 años, el resto se lo devuelvo que es Dios es Padre. No tengo, el hijo que me ha prestado fue hasta el día viernes y Él va a encaminarlo mejor que yo, porque yo hasta ahora solo lo he encaminado rebelde, un hijo que no quiere, no siente ya nada por mí, ¿no? Pero Él lo va a encaminar mejor y muy pronto quizá estará acá, Diego, nuevamente, pero por el querer de Dios, ya no por mi esfuerzo, porque mi esfuerzo solamente tiene límite. Así esto quería compartir y agradecer también por las oraciones que siempre me están ayudando a la iglesia, a los hermanos. Gracias, hermanos. Gracias, hermana. Cómo Dios trabaja, ¿no? Cómo Dios muestra a cada uno de nosotros. Qué bueno. Seguimos, ¿no? Pedirles a los hermanos que pongan en modo silencio su celular y que también pasen adelante, ¿no? Adelante y asientos. Invitar, ¿no? Siguiendo el programa, al coro Nueva Alegría. Ellos también con todo el corazón nos van a interpretar 2 alabanzas. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y lo debes compartir. Los recibimos con fuertes aplausos, por favor.
Qué hermosos himnos, ¿no? Lo tenemos que compartir, esa salvación que nosotros no lo hemos hallado, sino que Dios nos ha permitido, trayéndonos a seminarios o algún evento que la iglesia permite, y Dios nos permite escuchar su palabra y esa salvación, ¿no? Perdón de pecados, ¿no? Realmente cómo trabaja, ¿no? En cada uno de nuestros hogares, con una chispa nomás nos alumbra, y todo eso debemos de compartir, hermanos, ¿no? Y siguiendo con el programa, podemos ver también, vamos a ver un resumen del Campamento Mundial. I'm from Germany. Je viens du Bénin. somos Makedonya. I'm from Ghana. Kami ay mula sa Pilipinas. We are from Fiji. We're from America. 한국에 오신 것을 환영합니다. Qué hermoso, ¿no? Los campamentos. Bueno, ahora la parte más importante, siempre escuchar el corazón de Dios, la palabra, ¿no? Que hoy estará compartiendo el pastor Rubén. Hermanos, buenos días. Hermanas, buenos días.
Vamos a compartir esta mañana la palabra de Dios. Busquemos el libro de Primera y Segunda. No Primera. Segunda Reyes solamente, Segunda Reyes. Segunda Reyes capítulo 5. Desde el versículo 1 hasta 19 vamos a leer. Segunda Reyes, Antiguo Testamento. ¿Lo tienen? Desde el versículo 1 voy a leer. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí y a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con sus carros, y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía, para mí saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego, pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará
holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, y yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo, ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Hasta versículo 19 hemos leído. Ya pronto también en Corea del Sur va a empezar el evento más esperado por todos los hermanos, que es el Campamento Mundial de IYF. Y paralelamente diferentes eventos se desarrollan. Y también oremos nosotros, ¿no?, a Dios. Dios un día también nos permita viajar, amén, hermanos. Dios también pueda permitir. Algunos hermanos ya conocen y cómo Dios trabajó, cómo Dios trabaja allá también. Todo eso viendo, vuelve totalmente con corazón diferente, vuelve. Y aquí también puede trabajar con ese corazón, como ha visto, ¿no?, en aquel país. Entonces, con ese mismo corazón, los hermanos que han viajado, retornando, sirve a Dios, sirve a la iglesia. Por eso no es en vano, no es gasto. Algunos tal vez consideraríamos o pensaríamos, pero es gasto así. Pero no es así. Entonces, una iglesia también depende de eso. Pastor cuenta acerca de unas ranas que vivían en un pozo vivían, y pensaba que su mundo era ese dentro de ese pozo. Así pensaban esas ranas. Y su madre también siempre le había dicho, esto es nuestro mundo, aparte de eso no existe más. Entonces los bebés ranas, con esa idea, ya aceptaron, esto es nuestro mundo. Pero un día siempre hay curioso, ¿no? Un curioso, un bebé ranita, quiso curiosear. ¿Será cierto así? Ya estoy aburrido de tanto mirar esa roquita dentro del pozo y saltar aquí. Ya quiero ver algo más. Así de repente salió y a la orilla de ese pozo se puso. ¿Y qué vio? ¿Y esto qué es? Vio árboles, vio el sol, vio animales, vio plantas. Todo eso vio. Entonces, ¿esto qué es? Entonces, este bebé ranita, ¿o estoy soñando? ¿Es real? ¿Es verdad? ¿O es imaginación? Así, pero era real. Pero por el dicho de su madre, esto es nuestro mundo. Cuidado, no debe salir. Pero siempre hay un curioso. Entonces, así experimentó. Descubrió que había otro mundo. Y esta ranita que experimentó así, creo que salió de ese pozo y se fue a otros lugares, formando su familia. No sé cómo vivió, pero descubrió que no solamente era ese mundo pequeño. Entonces, lo mismo también los hermanos, los jóvenes también salieron como voluntarios al extranjero. ¿Y cómo viven? Totalmente diferente, con otro corazón. ¿Sí o no, hermanos? Amén. Por eso debemos enviar, así yo ya tengo que hablar porque también tengo hijos. Debemos enviar a nuestros hijos a otro país, a otra iglesia, a otra sede, donde puedan ver, puedan experimentar.
Entonces, retornando, ¿cómo viven esos jóvenes? Ya ellos preparan eventos, ellos organizan, ellos ya... ¿Cómo Dios trabaja en otro país? Así también yo quiero experimentar en mi país la vida de fe. Con ese corazón viven, ¿sí o no, hermanos? ¿O miento? ¿Cómo que tienen duda? No, yo sé que los que han ido no viven así. Los que han ido peor, más bien viven. ¿Así está pensando? No, yo veo diferente. Porque si no, en Bolivia también, todo fracasaría. Pero gracias a la iglesia que ha enviado, que ha confiado en los hermanos, la iglesia también se mantiene. Por eso pastor también, ahora viajando, entonces pastor también va a aprender muchas cosas que faltaba. Va a haber muchas cosas que falta ejecutar aquí en la iglesia de Bolivia. Amén. Teoría. Cuando yo participé en Estados Unidos, podía ver cómo después de un evento, después de terminar un evento, los misioneros encargados, voluntarios, misioneros temporales y los hermanos también, donaciones cada día llegaba. Ya no era como aquí nosotros salimos, ¿no?, a recibir de los mercados. No, en allá he visto así, ¿cómo se llama ese carrito que transporta? Carrito que transporta helado. Autos frigoríficos llegaban. Y el depósito está lleno. Pero otro ya está llegando ya. Y los que ya están por fregarse, ni siquiera están por fregar, ni siquiera fecha de vencimiento llegó. Así mismo hay que botar. Como toneladas se botaba. Porque otro nuevo fresquito está llegando. Pasando otra semana, otro ya está a punto de llegar así. Mucho trabajo había. Y yo decía, esto es valioso en Bolivia, pero aquí ¿cómo botan? Allá necesario. Entonces ellos también testificaban, empezaron poco a poco, pero después Dios ya enviaba automáticamente. Hay veces yo también aquí me quejo, no, aquí, ¿para qué salimos a donación? Gasto de mi auto, su gasolina se gasta, al menos ni tengo tiempo, así yo me quejo. Los hermanos también, no, ¿para qué? Los hermanos apenas viven ganando para el día. Pero hay veces así también nos dan dañados nomás algunos. Así me quejo yo. Y hay veces no quiero hacer. Ustedes, pero sí quieren hacer, ¿sí o no? Yo no quiero hacer a veces. Seminarista, ¿para qué? Para llevar esa cosita nomás llamas, perjudicas al hermano. En Estados Unidos empezaron así, poco a poco. Pero luego ya no necesitan trabajar. Ya luego ya no hay que llamar a los hermanos. Hermano, por favor, ¿puede colaborar? Ya no. Viene automáticamente, la empresa envía. Entonces ya busca, donadores, empresas, ya buscan, ya, ¿dónde vamos a llevar? Misión Buenas Nuevas, ¿dónde vamos a llevar? Al CLF, ¿dónde vamos a llevar? IYF, automáticamente ya viene. Entonces, eso no más puedo entender porque pastor no piensa lo mismo que yo. Llama al hermano. Él tiene corazón, vos nomás evitas que él no venga. Los hermanos avisando, coordinando, vienen. Tú eres el tropiezo, así me exhorta pastor. Tú eres problema. Con ese corazón, si no llama, si no avisa a los hermanos, si no pide, tú vas a hacer fracasar a los hermanos.
Así me habla, pastor. Diferente, ¿no? Mi corazón es muy humano, pero el siervo de Dios no ve, ahora está pasando situación, no puede, no ve eso. Más adelante, cómo este hermano Dios le va a desarrollar. Cómo este hermano va a progresar. Eso ve. Viendo eso, me habla. Pero yo no veo eso. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, hermana Efrasia? No está entendiendo, ¿no? Eso es el trabajo de Dios. El siervo de Dios ve eso. Dios, ¿cómo le va a bendecir? Pero ahora, en este momento, aquí, no, el hermano no puede, no tiene tiempo, apenas. No, ¿cómo le voy a molestar yo? Pero el siervo de Dios no ve esto actual. Ve aquí. ¿Cómo Dios le va a prosperar? ¿Cómo Dios le va a bendecir? Entonces, mirando esto, el siervo de Dios nos habla. Pero yo, ¿cómo quiero hablar a los hermanos? Mirando esto. ¿Entiende? Ya, no importa si no entiende. Pero así es. Por la fe, Dios, los siervos también, pastores nos empujan. Por eso yo cada día pienso, yo no tengo corazón así. Por eso yo haría fracasar nomás ya una iglesia, a los hermanos, ya haría fracasar nomás. Pero pastor, no, pida, dice. Háblale, llámale. Muchas veces ya llamé, dije, pero no llamé también. Ya adiviné nomás su corazón. No, el hermano no puede, pastor, no puede. Pastor me va a descubrir. Entonces, hermanos, así en Estados Unidos. Y otra cosa que podía notar, allí no vale título. Con un hermano yo viajé. Entonces este hermano me está presentando. Él es así, ministro de Bolivia, evangelista. No diga nada, por favor. No sirve título allá. Pastores, seminaristas, evangelistas, hermanos, todos con un mismo corazón proceden, hacen. No hay de que yo ya soy evangelista. ¿Qué? ¿Quién eres? Soy evangelista. Esto está retrasado. No, yo soy así, el fulano tal. Yo soy anciano de la iglesia. No hay eso. Todos con mismo corazón, porque yo ya noté eso. Pero el hermano por respeto me está presentando. Él es ministro de Bolivia. No digas ministro, no. Ya, tú tienes que cortar todo este jardín alrededor de Mahanaim. ¿Conoces Mahanaim? Ya. Algunos conocen, ya se dan cuenta. Alrededor de Mahanaim tiene que cortar todo ese jardín. Por primera vez yo agarré esa máquina cortadora de pasto. Se sube y se conduce como así, para cortar. Por primera vez. Ni aquí yo no sé conducir ni auto, pero allí tenía que subir. Ya me entregó. No sabía cómo hacer arrancar, no sabía qué hay que revisar primero. Ya, si yo digo no sé, ¿cómo un ministro no va a saber? Ahí sí ya me dicen, ¿cómo un ministro? ¿Cómo no va a saber? Entonces, humillándome, por favor. Algunos hermanos o algunos jóvenes, enséñame. Mientras el otro está designando, yo aprovechaba en ese momento, por favor, enséñame. Y me enseñó, pero nunca me había subido en ese carro cortadora. Allá no están cortando con machetito ni con... No, sino máquinas grandes porque son jardines grandes. Dios mío, aquí sí yo no soy nadie. Todos trabajando así. Ya toca ahora. No toca allá, aquí toca. Con reloj hay que estar. Hora de almuerzo, no llegas, ya mueres de hambre. Yo con mi buen corazón un poquito más trabajaré, pero todos ya habían estado almorzando. Yo, cuando llegué,
Casi ya no había ya, porque era autoservicio también el almuerzo. Así, muchas cosas aprendí. Servir a Dios allá muy diferente. Aquí hay que estar rogando, puede venir a almorzar, ya es hora. Allá, si no miras, según hora tienes que trabajar. Dejando, ya tienes que hacer fila, servirte. Todo está ahí. Aunque hay abundancia, uno pensaría, ¿por qué no sacan todo? Pero no. ¿Sabe cómo saca? Exactamente contado, pero de todo. Y si alguien se atrasa y alguien vivo ya se lo llevó 2, ya pierde. Y otra cosa que podía notar. Nosotros cuando usamos las cosas aquí para un evento, como quiera así ordenamos. Ya, rápido, por ahí, por allá. Pero allá todo había habido un retiro de jóvenes. Entonces ellos habían ido al mar, a la playa, y todo lo que habían llevado materiales, campings, carpas, zapatillas de natación en el mar, y también botes inflables, grandes, pesados, de goma. Todo eso, ¿cómo llegó? Llegó totalmente lleno de arena, lleno de polvo, manchado. ¿Y nosotros cómo guardamos? Yo al menos, ¿cómo guardo? Sí, ahí, déjalo ya, ahí es su lugar. Pero allá, como nuevo hay que convertirlo. Como si fuera nuevito. Y luego hay que empaquetar, enrollar, y hay que esperar que venga el delegado para revisar. Y luego, así ya está perfectamente, entonces ya, ahora enrolle y guárdelo recién. Si no revisa, tiene que esperar su turno. Porque hay muchas cosas. Viaja también, va de otros lugares a otros lugares el delegado encargado de esa área. Entonces tiene que esperar. Esperando también, viento viene, polvo, otra vez. Cuando llegó, lleno de polvo estaba. ¿Y esto? Pero ¿cómo estaba? Estaba limpio ya. Pero por esperar, viento, polvo, otra vez limpie. Otra vez, todo hay que limpiar. Así es. Y luego con su caja. Si su caja está roto, otra caja hay que reponer. Como si fuera nuevito y en el depósito guardar. Como almacén, como si fuera almacén de venta. Así he visto. O tal vez nomás si en mi tiempo hicieron así. Esas diferencias vi. Gran diferencia. Entonces, todo eso, ¿qué me muestra? Corazón. Aquí se vive por el corazón. Pero yo vivo vivir por vivir. Hago hacer por hacer. Diferentes corazones. Amén, hermanos. ¿Por qué hablamos de esto? Importante salir, conocer, copiar e ir a aprender. Y también a la iglesia, ¿con qué corazón debemos venir? ¿No? ¿Con qué corazón? Algunos vienen con corazón muy afligido, y también corazón afanado, lleno de pensamiento, situaciones cargando en su corazón. Entonces no entra la palabra. Vamos a buscar el libro de San Mateo. San Mateo capítulo 13. San Mateo capítulo 13, versículo 4. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino.
y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó en espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Aquí habló Jesucristo acerca de sembrar semilla. Un sembrador salió al campo y sembró. De repente esparció semilla. Y parte de esa semilla, algunos cayeron, dice, en el camino. Y otro cayó donde pedregales, piedras que habían amontonado. Entonces en los pedregales también cayó. Y otros, ¿en donde cayó otra semilla? Espinos. Al borde no está preparado ese campo, entonces hay espinos todavía. Ahí también cayó la semilla. Y finalmente otro, ¿dónde cayó? Buena tierra, donde la tierra está labrada, todos los desperdicios, espinos, todo le quitaron y prepararon, mezclaron con abono, con tierra negra, húmedo, prepararon buena tierra. Ahí cayó también esa semilla, así, cuatro campos sale, en 4 lugares cayó. Esos 4 campos, primero, ¿cuál es? Camino, luego pedregales, y luego espinos, y luego buena tierra. 4 campos representa 4 tipos de corazón, ¿ya? 4 clases de corazón. Entonces ese campo sería como la iglesia. El sembrador sería, en este caso, como por ejemplo yo compartiendo la palabra, ¿no? Eso sería. Entonces, ¿en qué consiste camino, pedregales, espinos? Camino, ¿cómo es? ¿Qué se entiende por el camino? ¿A ese camino te llevará hasta ese lugar? Camino es en este caso hablando de un campo de tierra, es un lugar donde no está removido. Constantemente las personas, animales, todos circulan por ese camino. ¿Y ese camino cómo está? Duro. No entra ni el picotazo, ni agua. Agua también resbala nomás. No se puede mover ese camino. Representa como corazón duro. Años y años se caminó por esa senda, por eso quedó duro. Cuando el sembrador echó semilla, no entró. Encima se quedó. Y las aves vinieron, ¿dónde hay comida? Vieron, se lo sacaron. Representa corazón que no está labrado. Corazón duro es. Aunque se le habla de una, otra y otra manera, no entra la palabra. Ustedes van a descubrir su corazón. Con ese corazón viene. Escucho años, ya estoy 10 años. Ya vas 20 años, 10 años. ¿Para qué va? Hay discusión. ¿Qué significa? Su corazón es duro. Por eso la semilla no puede entrar. Y luego, pedregales. ¿Qué dice pedregales? La respuesta está aquí, vamos a leer una parte. San Mateo capítulo 13, versículo 26. San Mateo capítulo 3, versículo 25. Pero mientras dormían los hombres, no es esto, aquí.
versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, dice. Entonces, cuando la semilla cayó, no brota, no entra. Entonces las aves comieron. Así algunos, dice, con ese corazón viene. No entra la palabra. Entonces, ¿qué representa esas aves? Representa Satanás que quita esa palabra. Y le deja otra vez con mismo corazón. No cambia. Matrimonios, hablando, muchas veces aconsejando. Bien establecido su manera. Ya no entra la palabra de Dios. Este matrimonio compartiendo, yo creo que van a cambiar, van a meditar ambos. Pero no, después retornando más después, lo mismo. Conversando otra vez, retornando de acá un mes o un año, lo mismo. Corazón de ese matrimonio como el camino. No va a entrar la palabra de Dios, no entra. Entonces, de esos corazones, de ese tipo de corazones, Satanás quita la palabra. Y el otro, el de pedregal, versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Escucha, dice la palabra. Oye la palabra, recibe con gozo, se goza. Termina el culto, o bien dentro del culto, un mensaje le llega. Mañana tienes que pagarme. Aflicción le llega. De repente, un pensamiento le llega. ¿Cómo dejé las cosas? ¿Qué tengo que hacer mañana? O de repente, alguien está en el hospital o algo pasó. Así, estaba recibiendo con gozo. Con ese tipo de corazón. Algunos están al tanto siempre mirando su celular. ¿Qué va a suceder? ¿O qué voy a escuchar? Le llega una pequeña aflicción o alguien te está amenazando, alguien te está advirtiendo. Con ese corazón viene y escucha la palabra. Poco, escucha, recibe, pero también desaparece. Así está escuchando con aflicciones, persecución. Entonces, eso es tipo de corazón pedregal. Tampoco la semilla puede brotar. ¿Y otro corazón cuál es? Espinos. Versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Afanes. ¿Qué es afán? Esto es, normalmente, ¿para qué? ¿Para qué el hombre vive? Para prosperar. Eso es el fin de todos nosotros en este mundo. ¿Cómo puedo prosperar? ¿Cómo puedo lograr? Llegó a la iglesia, está escuchando la palabra, recibe la palabra, pero de repente sobre eso, hasta con la palabra mismo, ¿cómo yo puedo avanzar, prosperar, ganar mucho dinero? El afanar le llega, el afanar. Y también engaños de las riquezas llegan en su corazón y ahogan la palabra y no puede dar fruto.
Así. Alguno también llega a la iglesia para que me vaya bien. Con ese propósito viene. Para que mi negocio prospere grandemente. Por eso visitaré, aunque no entenderé la palabra, pero visitaré, estaré presente. Con ese propósito viene. Está lleno de afán. Su corazón no está vacío. A cambio de algo viene. Tampoco sirve. Eso es como corazón, espinos. Espinos. No deja que, aunque esa semilla quiere brotar, los espinos, ¿qué hacen? Lo ahogan. Lo ahogan. Cuarto corazón. Buena tierra, dice. Buena tierra. Versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Este escucha la palabra, entiende y oye y entiende y da fruto, dice. Totalmente corazón vacío, sin preocupación, dejando en manos de Dios todo, se sienta, escucha, recibe todo, absorbe. Y esa semilla brota y da mucho fruto. Así es. 4 tipos de personas vienen a la iglesia. Con 4 clases de corazón, Dios está mostrando, así usted escucha la palabra. ¿Cuál eres? ¿Cuál es tu corazón? Primero, segundo, tercero o cuarto. Cuarto, levante la mano. Tercero, levante la mano. Entonces, tercero. Segundo. Primero. Un quinto corazón más tiene que haber, creo. Quinto hay que descubrir. ¿Cuál será ese quinto? Porque tiene vergüenza. Así venimos, pero esto puede cambiar. No, de mí está hablando, eso soy. Puede cambiar. Hasta aquí yo viví con corazón de camino. Hasta aquí ahora viví con corazón de pedregales, espinos. Dios, permítame, cuarto, buena tierra. Pero no solamente así, un anhelo, un deseo. ¿Por qué era buena tierra eso? Alguien preparó, alguien hizo buena tierra. Por sí mismo la tierra no se puede hacerse buena tierra. Alguien preparó. En eso también tiene que pensar. No solamente, Señor, que sea el cuarto. Pero no aceptan ni labradores, no aceptan ni intervenciones, no aceptan ni guía, no aceptan nada. Sigue viviendo con corazón de camino. Buena tierra, primero fue movido, fue arrancado las raíces, fue movido de un lado a otro lado, fue mezclado. No quiero que me mezcle, no quiero juntarme con abono, tiene que ser juntado con el abono. No quiero moverme de aquí a allá. Con tractores lo mueve, lo riega. No quiero recibir esa agua fría. Recibe, o sea, pasa un proceso, un trabajo. Entonces, buena tierra. Pero a alguno no le gusta ese proceso. Entonces, en vano está anhelando. Yo quiero ser buena tierra. Recibe con ese corazón. Nosotros también escuchamos, venimos. Por eso muchas veces no hay también trabajo de Dios en nuestra vida. Siempre está tropezando. Siempre está. No puede ni predicar el evangelio. No puede ni compartir a su familia. Solamente vive así.
Pasa el tiempo y sigue quedándose así. Hay que cambiar. Amén. Ya hemos leído el libro de Segunda Reyes. Segunda Reyes. Capítulo 5. El centro, la voluntad de Dios en este capítulo, Segunda Reyes, capítulo 5. ¿Qué es lo que Dios quiere mostrarnos? ¿Dónde estaba enfocando Dios? Eso vamos a compartir. ¿Dónde tenía puesto su mira, su vista, su corazón? Dios. Algunos dicen a sanar al leproso Naamán. No. Dios tenía puesto, Dios quería lograr esto. Vamos a leer el versículo. Momento. Versículo 15 vamos a leer. Y volvió al varón de Dios. Volvió al varón de Dios. ¿Quién volvió al varón de Dios? ¿Quién era el varón de Dios? Eliseo. ¿Quién volvió? Naamán. Naamán volvió al varón de Dios. Él y toda su compañía. Y se puso delante de él, delante de Eliseo, y dijo: He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. ¿Ya qué está mencionando Naamán? Ahora conozco, dice. Ahora, antes no conocía. Ahora conozco. Ahora he confirmado que yo pensé que Dios amaba a todos. Yo pensé que Dios escuchaba a todos. Pero me doy cuenta que no había sido así. Ahora me doy cuenta que Dios no está en todos lados, sino en Israel. Este hombre, general Naamán, ahora es uno con Dios. Recibió la salvación. Eso era el propósito de Dios. Que un general grande, como sale en versículo 1, valeroso en extremo, poderoso, sabio, su amo le consideraba, le tomaba en cuenta. Ese hombre que reciba la salvación. Eso era el plan de Dios. Dios así tiene planificado. Pero para que este hombre, este general, reciba la salvación y conozca al Dios verdadero, tuvo que pasar ciertas situaciones. ¿Qué pasó? De repente Israel fue atacado. De repente los sirios armados salieron en contra del pueblo de Israel y derrotaron sin piedad. Y entre ellos también Dios tenía fijado una persona, una muchacha. Entonces esta muchachita, ¿qué está haciendo en la guerra? Mientras los sirios atacan, ¿qué está haciendo? Está escapando. Mi hermanito, ¿dónde está? En una guerra, cuando misiles caen, cuando balas llegan, no hay ni cómo salvar a alguien. Cada uno escapa por su vida. No puede salvar ni a su mamá, ni a su papá, ni a sus hermanitos, ni a su esposa, nadie. Escapa dejando, ya lo siento, por lo menos yo me salvaré. Se pierden o ya mueren durante la guerra.
durante el ataque. Entonces esta muchacha está correteando, escapando de los soldados de Siria. Pero Dios también tenía fijado, no importa a los demás. Capturen a esa muchacha y llévenlo a Siria. Lo demás no importa. Entonces los sirios preguntarían a Dios, Dios, ¿de esa manera? ¿Así una muchacha tenemos que traer? ¿Por qué no traemos nomás yendo y ya una amenaza? Porque Siria en aquel tiempo poderoso. Le decimos una amenaza y una muchacha, a cambio de una muchacha. ¿Por qué no hacemos de esa manera? ¿Por qué tenemos que matar, destruir, derrotar a todo y quitarle todo también, dejarlo sin nada? ¿Por qué de esa manera? Pero Dios, lamentablemente, así tiene que trabajar. Dios, ¿por qué no salvaste a Caín sin matar a Abel? Por corazón duro de Caín. Dios dice, sí, yo también no quiero que muera Abel. Pero su corazón de Caín insiste en que tiene su razón. Insiste en que está en lo correcto. Por eso, lamentablemente, para que él se quebrante, Abel ya es mi hijo, tiene que morir. Por culpa de Caín, por culpa de su corazón. Así, a una muchacha le estaban correteando en la guerra. Esa muchacha no se hacía pescar, pero en una de esas ya le atraparon, ya paró la guerra, ya lo tienen a mi instrumento, esa muchacha. Y llegó a Siria, general Naamán. ¿Ahora qué vamos a hacer con esa muchacha? Ya, por lo menos que ayude a mi señora en cosas que hacer. Así, normal, como una vida cotidiana, así está sucediendo. Pero el plan de Dios es, Naamán reciba la salvación. Ya, vamos a leer versículo 1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Primero, ¿cómo le consideraba, dice su amo, su rey? Hombre valeroso. Él no puede ni curar su enfermedad. Al rey, ¿qué es lo que le interesa? Con tal que él esté vivo y con tal que siempre esté protegido de otros enemigos. ¿Y quién era ese instrumento? Naamán. Pero Naamán está enfermo, está leproso. ¿Pero cómo lo mantiene? Tú eres valeroso, Naamán. Tú no estás enfermo. Tienes que sentirte que estás sano. Solamente puede hablarle bonitas palabras, pero finalmente si no es sanado de su lepra, ¿qué va a pasar con Naamán? Va a morir. Así este mundo solamente nos mantiene adulando. Tú eres bueno. Tú puedes aportar así, así. Tú puedes lograr esto. Un día una enfermedad, una situación nos llega, este mundo nos abandona. No puede salvar nuestra vida. Así el rey le está adulando. Tú eres valeroso en extremo, le da reconocimientos. Entonces a Naamán le hace creer, me importas. Pero no le importa, no puede salvar su vida. Pues Naamán también no entiende. Mi rey me honra, me recompensa. Hasta su salario también le aumentó. Salario también te vamos a aumentar. Tú tienes que seguir en este camino. Tienes que protegernos. Tienes que salir a la guerra. Solamente le utiliza. Así somos utilizados nosotros. Se pasa nuestra juventud,
se pasa una buena etapa en donde usted puede concentrar y servir a Dios, desarrollar, hacer muchas actividades, pero este mundo nos tiene atrapado, dándonos, reconociéndonos unas cositas, otras cositas, aumentando tal vez algo, adulándonos, buena profesional eres tú, no hay nadie como... Engaño es. ¿Qué le importa tu vida? ¿Qué le importa tu salvación? Y nosotros nos conformamos con esas pequeñas cositas. Sin embargo, Dios tenía preparado para Naamán la vida eterna, la salvación, que es más importante que esos reconocimientos y esos halagos. Eres poderoso, valeroso en extremo, nadie como tú. Así somos engañados. Un hermano así me contaba, ¿no? Él cargaba postes a una montaña para antenas de telecomunicación o energías para que pasen por montañas. Él fuerte, yo trabajo bien, yo cargo así, me decía. Pero ¿cómo puedes subir ahí arena, cementos, postes pesados, cables? Yo soy fuerte. Pero ¿qué pasó un día? Un día de repente llegó, pasando, 2 años así, totalmente flaco. ¿Qué había pasado? Se había enfermado. Entonces la empresa tiene que hacerle curar, ¿sí o no? Tiene que darle seguro de vida, su salud, si es que realmente le importa. ¿Qué me dijo este hermano? ¿Y la empresa está cubriendo tus gastos? No, simplemente me dio como 1/4 parte de mi salario. Y con eso, vete, andaste a curar. Y si te sanas, vuelve a la empresa, serás bienvenido. Y esa enfermedad no era como para curarse con ese tantito. Así es, sí. No le interesa. ¿Qué le dijeron? Cuando fueres ya sano, fuerte, nuevamente vienes. Ahora enfermo no me sirves. Anda, toma un tanto, andaste a curar. Así le trataron. Así me contaba. Por eso nosotros, mejor, ¿qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros? Para Naamán, Dios, por su parte, tenía preparado la salvación, el versículo que hemos leído. Eso es lo que realmente le dio paz. Eso es lo que realmente Naamán tenía que lograr. Amén, hermanos. Luego por eso tenía que suceder un ataque, una guerra. A la muchacha tenían que desterrarlo, traerlo, hasta inclusive, quién sabe, su madre se atajó. No lleven a mi hija, su madre también tiene que morir. Sus hermanitos, no lleven a mi hermanita, también tiene que ser botado. Le traen a esta muchacha. ¿Para qué tanto Dios haces? Para salvar a Naamán. Amén. Para salvar así a nosotros. Muchas cosas tuvo que pasar. Alguien tuvo que fracasar, alguien tuvo que pelearse, alguien tuvo que pasar situaciones para salvarnos a nosotros. Nosotros felices, ya soy salvo. No quiere sacrificar, no quiere servir, no quiere ni dar su tiempo, no tengo tiempo. Así estamos viviendo. Alguien tenía gran profesión en la misión, su futuro brillante, pero tuvo que dejar para venir a Bolivia y los bolivianos reciban la salvación. Así sucedió. No vemos nosotros. Alguien por nosotros también ha sacrificado. Mismo corazón. Por eso aquí en 1 Pedro, vamos a buscar 1 Pedro, ¿qué dice el apóstol Pedro? ¿Cómo debe ser nuestro corazón?
capítulo 4. Primera Pedro, capítulo 4, versículo 1. Primera Pedro, capítulo 4, versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿De qué está hablando? Jesucristo había padecido por nosotros en la carne, dice. No solamente menciona había padecido, sino también menciona en la carne. ¿Qué significa? Como un hombre castigado, azotado, le ponen corona de espina, le crucifican. ¿Cómo va a sentir? ¿Cómo vamos a sentir nosotros? Es un dolor, es un sacrificio que nadie puede pasar fácilmente. Pero Jesucristo pasó eso. En carne quiere decir eso. Tú tenías que sentir, tú tenías que pasar eso. Pero ¿quién pasó? Jesucristo. ¿Para qué? Para salvarnos. Para darnos la vida eterna. Para que nosotros tengamos un día, gracias Señor, estemos en el reino de los cielos. Pero estar en el reino de los cielos, ¿qué significa? Alguien pagó la paga del pecado. Alguien padeció. ¿Sabe cómo vamos a sentir? Vergüenza. Y Dios tanto valoraba el evangelio, la muerte de su Hijo Jesucristo, la sangre de su Hijo Jesucristo derramada en el monte, tanto valoraba. Pero yo, ¿cómo he vivido? Sin valorar. Por eso, vergüenza vamos a pasar, dice. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, dice. Mismo pensamiento, ¿qué es? Yo no viviré para mí. Jesucristo dijo, yo no viviré para mí. Voy a entregar mi vida por amor al mundo, para que ellos tengan vida eterna, para que sus pecados sean perdonados. Voy a morir. Se entregó a la muerte. Amén. Entonces, ¿tenemos que morir crucificado? No. Usted muy bien entiende. ¿Qué es lo que quiere decirnos? Entonces, ¿yo tengo que ser crucificado y derramar mi sangre? No, ya se hizo eso. Armaos del mismo pensamiento. Es como predicar el santo evangelio del perdón del pecado. En vez de estar peleando en el matrimonio, predicar a su familia la salvación. En vez de estar peleando con el vecino, predicar. Armaos del mismo pensamiento. Eso es lo que quiere que haya en nuestro corazón. No otros pensamientos, sino ¿qué pensamiento tenía Jesucristo? Pues quien ha padecido, armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. O sea, llegó hasta el final. Pero nosotros no llegamos hasta el final, sino nos decidimos, ya voy a servir ya. Pero llega ya una pequeña aflicción, hasta ahí terminó ya. Hasta el final. Hay siervos de Dios también que así decidieron. Yo a veces admiro, ¿por qué? Yo no tengo el mismo corazón. Pero la palabra nos empuja así. Hasta el final. No solamente cuando le va bien. No dejar cuando ya le va mal. Si no, le va mal, le va bien, hasta final. Amén. Entonces, General Naamán hace Dios su propósito. Le trajo a esa muchacha y esa muchacha al principio no entiende. Así también nosotros no entendemos cuál es el plan de Dios, cuál es la voluntad de Dios. Pero un día, una semana, un mes, de repente esta muchacha descubre que
su señor Naamán está enfermo. Tiene lepra. Parece que mejor ayúdame con los uniformes, con la vestimenta de mi esposo. Así le dijo su esposa de Naamán. Entonces esta muchacha al principio pateando, botando, lleno de polvo, tierra, barro, sudor también. Un soldado tiene que corretear, un general tiene que aguantar todo, esas poleras, medias. ¿Cómo está? Sucio. Así estaría. En una de esas encontró manchas de la lepra. ¿Qué es esto? Ay, de repente pensando, ¿mi señor? Pero él con su uniforme, ¿cómo es? Nadie conmigo. Yo estoy sano. Fuerza, esperanza, su uniforme, gran general. Todos miran su apariencia. Nadie puede ver que por dentro, Naamán, ¿qué está sintiendo? Soy miserable. ¿De qué me sirve tantos reconocimientos? ¿De qué me sirve que mi rey me honre, que me reciba cada vez que vuelvo de triunfar, cada vez me recibe con honores? Pero en ese momento, ¿cómo muestra? Sí, poderoso soy yo. Pero llega a su casa, entra a su cuarto personal y ahí está. Miserable soy. Dentro de su cuarto, otro mundo es. Fuera de su cuarto, brillante. En este mundo así lleva las personas. Ante la sociedad, aparentemente muestra que está bien. Pero dentro luego entra a su cuarto privado. Yo soy un fracaso. Estoy enfermo. Me estoy muriendo. ¿De qué sirve? Luego sale otra vez. Llevamos así doble vida. General Naamán. ¿Pero qué descubrió esta muchacha? Mi señor. Hasta derrotó a mi pueblo, destruyó a mi familia. Perdí todo. Pero él, peor que yo, está muriéndose. Así entendió. Poco a poco en su corazón, ella pensando. No es casualidad que yo esté aquí. No es casualidad que Dios me trajo. Podía haber traído a otra muchacha. Dios, mire lo que descubre esta muchacha. Dios quiere salvar a este hombre. Quiere que sea sano y también reconozca y reciba la salvación. Ahora entiendo la voluntad de Dios. Desde ese día esta muchacha ya no sufre ya. Porque ya entendió, ya descubrió qué es lo que Dios está haciendo. Yo soy un instrumento nada más. Ya le habló a su señora. Porque ya sabe, mi amo, si va a Samaria y si rogase, ¿qué quiere decir? Humilde, con un corazón vacío, escucha a él le va a sanar. Por eso ese rogase simboliza, tiene que ir votando de que eres general. No sirve tu posición, no sirve tus logros. Tú tienes que ir como, necesito la gracia. Así le habló. Pero este general, ¿con qué corazón fue? Con el corazón de grande. Llevó muchas cosas. Eliseo le rechazó todo. Ni siquiera le saludó. Se enojó en gran manera.
Maldito sea, nunca me habían humillado así. Aunque esté enfermo, pero nunca había recibido esa humillación. ¿Qué pasa? En ese momento quiere destruir también la casa de Eliseo. Si agarrara a Eliseo le mataría. No puedo soportar. Así estaba retornando con ese orgullo. ¿Qué va a lograr? Morir, solamente morir. No sirve nuestro orgullo, hermanos. No sirve nuestra razón para recibir el amor de Dios, la gracia de Dios. Votar nuestra posición, nuestro orgullo, nuestro ego. Así estaba retornando. Cuánto quisiera destruir, pero yo no puedo proceder por mí mismo. Necesito una autorización. Así estaría volviendo. De repente uno de sus siervos le habló, uno de sus soldaditos. Señor, este soldadito creo que realmente entendió y se preocupaba de su general. Pero su rey solamente le utilizaba. Este soldadito le habló, Señor, si el profeta te mandara un gran cosa que hacer, ¿no lo harías o harías? Haría. Para que te sane, vaya a destruir a los filisteos. ¿Harías o no harías? Haría. ¿Cuánto más simplemente te dice, ve al río Jordán, báñate 7 veces? Comparando que tienes que ir a destruir a todos los filisteos, a una nación poderosa. Comparando y que tienes que bañarte un momento. Gran diferencia. Y no quieres hacer eso. De repente, Naamán, ¿qué tienes que ver tú conmigo? Déjame, atrevido. ¿Cómo te refieres así a tu jefe? ¿De qué sirve ser jefe? Va a morir. Este soldadito le habló, Señor, por favor. Un poquito más avanzando, de repente reflexionó. Oye, tiene razón mi soldado. Pero yo tan creído, tan orgulloso soy. No quiero escuchar ni una pequeña palabra. Pero tiene razón. Ay, se quebrantó. Y descendió al río Jordán. Se sacó su uniforme, su verdadera condición. Se descubrió delante de Dios. Un leproso. ¿Quién le había dicho eso? Eliseo. Entonces, ahora está haciendo Eliseo, Naamán está haciendo lo que Dios le dijo por medio de Eliseo. Así se zambulló 7 veces y quedó sano. Dios no nos pide grandes cosas como destruir a una nación, grandes sacrificios. Simplemente escucha y haz una pequeña cosa nada más. Como así, zambullirse. ¿Fácil o difícil es zambullirse? Fácil es. El soldadito entendía mejor que él. Por corazón duro, por su orgullo, él no podía ver cómo Dios le amaba. No puede ver. La gracia de Dios por nuestro orgullo, por nuestro ego, por nuestra manera, no podemos ver. Dios tanto nos quiere bendecir. Finalmente quedó, con este versículo terminamos. ¿Cómo quedó? Versículo 14. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. No solamente quedó limpio su cuerpo, su corazón también. Porque aquí él testifica, vive Jehová, ahora reconozco que Dios existe en Israel. Ese Dios que no solamente sana, también perdona mis pecados. No solamente quedó limpio de su cuerpo, de su enfermedad, limpio el corazón. Uno con Dios. Eso era el trabajo, el propósito de Dios. Así Dios está trabajando.
Con la muchacha así trabajó. Pero la muchacha solamente se quejaba, ¿por qué así tuve que perder mi familia? ¿Por qué tuvo que pasarme esto? Dios tiene propósito. Amén, hermanos. Gracias, hasta aquí vamos a compartir hoy día. Oremos para terminar. Gracias, Señor. Te agradecemos, Padre. Tanto Dios anhela más que nosotros que Naamán reciba la salvación, que encuentre al Dios verdadero. Y para eso tuvo que traer una muchacha de Israel. Y por medio de esta muchacha así fue guiado hacia el siervo de Dios. Y así recibió la salvación conforme a lo que el siervo de Dios le dijo. Pero primero estaba votando la palabra de Dios. Votando la palabra de Dios solamente va a terminar muerto, leproso. Votando la palabra de Dios nosotros solamente vamos a buscar, vamos a encontrar sufrimiento. El cambio verdadero viene en escuchar, oír y creer la palabra. Así conforme a la palabra de Dios, él se zambulló y quedó limpio, como la carne de un niño. Su corazón también, su fe. Antes no conocía a Dios, ahora él testifica. Ahora conozco a Dios, que perdonó todos mis pecados, que me salvó. Él realmente, Dios realmente tiene su amor. Los hombres, este mundo, el afán de este siglo solamente nos halaga, nos usa por un tiempo. Pero Dios para siempre nos amó, perdonándonos todos nuestros pecados. Gracias, Señor. Así esta tarde te agradecemos, Padre. Oramos así todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Tengo anuncios.